quiero comentar que vamos a ir al fondo, porque se tiene toda la información y no va a haber impunidad. Bueno, pero es interesante que se conozca cuál es el modus operandi de estas empresas, que la gente sepa cómo actúan, el outsourcing y la facturación falsa. Y luego les voy a comentar algo también que es historia sobre los privilegios fiscales en México, porque ese es el meollo del asunto. Siempre se hablaba de corrupción, pero se vinculaba con la mordida, con la extorsión de los agentes de tránsito, de los oficinistas del gobierno, mientras arriba habían pactos, acuerdos, para que los grandes no pagaran impuestos. Y había una enorme evasión, al grado de que por eso no querían que nosotros llegáramos. Recuerdo que cuando en el 2006 estaban dadas las condiciones para que triunfáramos, en vísperas de las elecciones, se propuso que el SAT se convirtiera en una entidad autónoma, como el Banco de México, para que no pudiéramos nosotros atender el asunto fiscal. Esto lo propuso Gil Díaz, claro, como hicieron el fraude, pues ya no cambiaron nada, y ahora afortunadamente pues fue tanto el apoyo de la gente harta por la corrupción que no les funcionó ninguna trampa. Pero hay otra referencia a eso que es interesante que se conozca, si me lo permiten, porque si no, no nos vamos a entender bien. O sea, en el 2006 el presidente de la Suprema Corte fue a Monterrey y tuvo una cena con un grupo de empresarios y le preguntaron en la cena: ¿cómo es Andrés Manuel? No, pues yo lo conozco porque fue jefe de gobierno, lo traté. El presidente de la Corte era Genaro Góngora, sí, y pues no es lo que ustedes piensan o lo que se dice, ¿no?, de Venezuela y el finado Chávez. Sí, eso ya lo sabemos, porque nosotros somos los que impulsamos, entre otros, esa campaña. Eso ya lo sabemos. No, ¿cómo es en cuanto a la política fiscal? ¿Qué está pensando? ¿Qué haría? Porque nosotros tenemos un acuerdo. Fíjense desde cuándo. Desde Echeverría. Es increíble esto, porque en ese entonces hubo una confrontación
sobre todo después del asesinato de don Eugenio. Y posteriormente hay una especie de acuerdo y así surge un sistema de pago de impuestos que se conoce como, tiene un nombre, consolidación fiscal. ¿En qué consiste ese sistema de consolidación fiscal? En que si se tiene una empresa que se tiene utilidad y hay que pagar impuestos, se pueden crear 2, 3, 4, 5 empresas fantasmas en donde hay pérdidas. Y al consolidarse, resulta que no se pagan impuestos por este mecanismo. Entonces, ¿desde cuándo viene esto? Gobiernos posteriores empezaron a reducir el monto de la llamada consolidación fiscal. Llega Fox y vuelve a poner la consolidación fiscal al 100%. Pero en esencia era de que no se pagaban los impuestos. Y yo no puedo decir aquí qué empresas, pero sí puedo decirles que hasta el 18 las grandes empresas, los bancos grandes, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos. Entonces, esa es una molestia. ¿Sí? Ese es un problema, pero si no tenemos, como lo dijo Santiago, ingresos, no solo es una injusticia que solo paguen impuestos los trabajadores del pueblo raso, los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, y que los de mero arriba, una casta divina, no paguen los impuestos y que se hayan creado todos estos mecanismos para evadir el pago de impuestos. Entonces, hablamos de corrupción, es esto también corrupción. No solo es combatir la corrupción de funcionarios públicos, es también combatir la corrupción de los que se hacen pasar como hombres de negocios. Es una vergüenza que nuestro país aparezca en la lista de los países del mundo como uno de los países con más corrupción. Pero a ver, ¿por qué no explicas lo de los domicilios? Sí, básicamente hay básicamente hay tres modalidades que es la que hemos estado detectando. La primera es el tema de las empresas fachada, y la empresa fachada tiene como tipología el que los domicilios frecuentemente o están abandonados o son domicilios fiscales que no corresponden con, digamos, el perfil transaccional de las empresas. Bodegas abandonadas
o oficinas múltiples. Tuvimos un caso particularmente en la Ciudad de México, donde un mismo inmueble tenía más de 1,000 sociedades mercantiles que habían sido constituidas. Se iban sustituyendo unas por otras, sin embargo siempre utilizaban el mismo domicilio fiscal. También hemos tenido casos en donde un taller de serigrafía resultaba, que es en León, Guanajuato, resultaba ser la empresa, digamos el domicilio de la empresa que estaba recibiendo 500 millones de pesos mensuales en efectivo para trasladar después a otra empresa concentradora y ahí enviar el dinero fuera del país, particularmente a China. ¿Cuándo encontramos estos perfiles de empresa fachada? Cuando el perfil transaccional de sus accionistas pues no resulta compatible. A veces son personas muy jóvenes o personas de una edad ya muy avanzada, a veces perfiles que no corresponden. Un caso particular relacionado con Odebrecht, eran una empresa en Costa Rica constituida por un vendedor de seguros y un despachador de una gasolinera, ninguno de los dos con pasaporte, y esta empresa constituyó una cuenta bancaria en Panamá donde le transfirieron $1 millón. Evidentemente el despachador de gasolinera nunca se enteró que era dueño de estos $1 millón que había sido depositado en Panamá. Entonces el problema con las empresas fachada es competencia desleal para el empresariado mexicano, porque finalmente están vinculadas con actos de corrupción, y segundo, que son el vehículo ideal que fue utilizado en la estafa maestra o la operación Zafiro para efectos de sacar recursos, llámese Sedesol, Pemex o de cualquier vía las universidades. El segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, las empresas que facturan o las empresas que deducen operaciones simuladas, los EFOS y los EDOS. Particularmente grave es el tema de los EFOS, porque son aquellas empresas que en realidad no están produciendo nada. Lo que hacen es producir papel, entregar esta factura y simular operaciones para efecto que las empresas que deducen operaciones simuladas no paguen o pagan una menor cantidad de impuestos. Han generado fortunas en pocos años a partir de la no producción de nada en particular. El tema con las empresas factureras, ahí la afectación es evidentemente defraudación de naturaleza fiscal. El tercer tema está relacionado con el outsourcing ilegal. El outsourcing ilegal puede tener empresas fachada, puede tener factureras, puede tener lavado de dinero, puede tener las tres, pero además se caracterizaría por dos elementos adicionales. La afectación de los derechos de los trabajadores, no hay reparto de utilidades, se fracciona la antigüedad, se dificulta a las personas obtener un crédito, acceso al seguro social y por otro lado el defraudación al propio seguro social. El dato que daba Sudor Robledo es de 21,000 millones de pesos perdidos en un año a partir de los esquemas del outsourcing ilegal. Y también al Servicio de Administración Tributaria. Creo que el tema central es que se tiene que combatir todas este tipo de prácticas porque al final del día están ocasionando un daño al Estado mexicano y un daño también al empresariado mexicano al competir en condiciones de desigualdad. Solamente comentar… y el caso es lo de fútbol. Primero, se firmó un convenio de colaboración con Liga MX y Liga de Ascenso para tener información respecto a las estructuras financieras y las prácticas comerciales. GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha rendido un informe en el cual señala que el fútbol es una actividad de riesgo y en donde ha incluso planteado ciertas tipologías. Varios ejemplos de México, incluyendo la compra de equipos de segunda división para llevarlos a poblaciones de, digamos, no de tanto desarrollo deportivo ni económico, para efecto de lavar el dinero vía estos clubes deportivos. Los promotores deportivos y los clubes deportivos informen, den avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a sus transacciones. Esto tendrá que definirlo el Senado si van a aprobar esa reforma o no. Pero evidentemente, de acuerdo con el estándar internacional, el fútbol, incluso las manifestaciones artísticas pueden ser susceptibles de un tema de lavado de dinero. No nos vayamos muy lejos, la propia ley federal de antilavado establece en su artículo 17 que los vendedores de arte deben de dar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera porque puede ser uno de los mecanismos utilizados para lavar dinero por parte de los grupos delincuenciales. Sí, solamente señalar que de esta operación estaría vinculada la campaña del Bronco, que todavía tiene manos. Dijo que se las iba a mochar a los corruptos como parte también de estos financiamientos y de estas simulaciones, y que en el fútbol, en México, hay doble y triple nómina.
Los futbolistas realmente son esclavos en nuestro país, a merced de brokers y de presidentes de clubes. No puedo hablar de ningún caso en particular, solamente es mencionar que hemos presentado denuncias por temas vinculados a lo que se acaba de mencionar.